Hola, buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a presentarles lo que es la evolución de la física. Nosotros somos el equipo 6, que está conformado por Keila Gabriela Hernández Briones, Naima Lisset Pérez Ayala y Hernández Gilberto. Para comenzar, daremos un concepto básico sobre qué es la física. La física es la ciencia que estudia la materia y la energía, que estas se relacionan y forman lo que hoy se conoce como la física. Para empezar con la evolución de la física, nos concentraremos un poco en lo que es la Edad Antigua, donde conocemos a Pitágoras. Pitágoras dijo que un movimiento podía generar un sonido y lo basó dentro de sus estudios dentro de los planetas. Decía que cuando un planeta generaba o se movía, este también generaba un sonido. Lo fundamentó gracias a lo que era la física, la astrofísica y la teoría acústica. Él también había dicho que todo movimiento y toda cosa podía relacionarse con las matemáticas y podía ser explicada mediante las matemáticas. También en la Edad Antigua encontramos a lo que fue Aristóteles. Aristóteles afirmaba que los cuerpos más pesados caían primero que un cuerpo ligero. Es decir, que si se ponía desde una altura y se dejaban caer al mismo tiempo un cuerpo más pesado que otro, el cuerpo pesado iba a caer primero o iba a tocar el piso primero, por lo mismo que se explicaba sobre pesos. Además, él también fue el que explicó la física aristotélica, o quien la inició, basada en la observación y en la lógica, sin realmente una experimentación. De ahí pasamos a Arquímedes. Arquímedes fue quien nos brindó el principio de la flotación. Hay una historia donde se dice que Arquímedes descubrió este principio gracias a que se estaba bañando y un objeto flotaba dentro de su bañera y otro no. Aquí fue cuando se dio el principio de la flotación, del por qué un objeto puede elevarse y otro puede hundirse dentro del el agua, en este caso. Hoy en día se sabe que es gracias a las densidades, pero pues en ese entonces se consideraba como algo nuevo. Entonces se dio inicio a lo que es este principio y también se dio inicio a lo que es la hidrostática, y las bases para la hidrostática fue este mismo principio de flotación de Arquímedes. Después tenemos la caída del Imperio Romano. En la caída del Imperio Romano fue cuando las ciencias y todos los científicos como tal se estancó en Europa Occidental y se quedaron en Bizancio y en lo que era el mundo islámico. Y es aquí donde conocemos lo que es la Edad Media dentro de la física. Aquí es donde prácticamente se predominó los pensamientos religiosos sobre la ciencia. Y es aquí donde le damos inicio a la Edad Media. En la Edad Media conocemos a Juan Filipón, que fue el crítico de la física de Aristóteles. Él prácticamente propuso que cualquier movimiento podía continuar sin necesidad de que existiera un medio entre ambos. Y también fue el que dio inicio a la teoría del ímpetu, que era prácticamente la relación que existía entre un movimiento sobre un sonido y también sobre una fuerza hacia ese movimiento. Y también conocemos a Al-Khwarizmi, que fundó el álgebra. Y prácticamente el álgebra es muy fundamental para la física porque ayuda a los cálculos que encontramos dentro de ella. Sus teorías fueron basadas sobre los métodos matemáticos y métodos que podían aplicarse dentro de la ciencia basada al álgebra. Después de él conocemos a Lassen, quien él propuso que la visión era gracias a lo que ocurría dentro del ojo, es decir, que una luz era proyectada hacia el ojo y era por esto que podíamos tener esta visión. Es aquí donde se da la teoría de la óptica de la luz, prácticamente por la reflexión y refracción, sobre que si un ojo recibía una luz, esa luz iba a ser proyectada hacia una visión. Después conocemos a Roger Bacon, que él fue quien defendió la experimentación con el método. Es decir, que para poder realmente comprender algo, él pensaba que sí era necesario una experimentación, tanto para fundamentar lo que se estaba investigando, como para realmente poder decir y comprobar que esto era posible. Y es aquí donde él inició la teoría de la experimentación y la teoría temprana del método experimental. De ahí pasamos con Juan Buridan, quien él propuso que un objeto podía
un objeto en movimiento podía seguir o mantener su velocidad sin que existiera una resistencia. Es decir, que mientras existiera un objeto con una velocidad constante, esta podía seguir así si es que no interfería como tal una resistencia. Él propuso lo que fue el desarrollo formal de la teoría del ímpetu, que fue la teoría pasada que hablamos. Y también en estas fechas conocemos a Nicolás Oresme, quien introdujo la representación gráfica de los movimientos. Él prácticamente propuso una teoría que se llama precursor de la cinemática gráfica, que es una base bastante utilizada por la ciencia porque nos ayuda a comprender de manera técnica, de manera experimental, prácticamente gráficas de estos tipos de movimientos de forma lineales. Y es una ayuda prácticamente para la ciencia. Después seguimos con la Edad Moderna. En la Edad Moderna encontramos a Nicolás Copérnico. Él propuso que la Tierra o que todos los planetas como tal realmente giran alrededor del Sol. Principalmente se creía que no, que la Tierra era el centro de todo y que todos los planetas y todo lo que conformaban el espacio giraban alrededor de la Tierra. Pero Nicolás Copérnico introdujo que esto realmente no era así, que los planetas sí giraban, pero no alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol. Y él fue el que introdujo sobre la teoría del modelo heliocéntrico. De ahí conocemos a Johannes Kepler, quien descubrió que los planetas se mueven en órbitas elípticas, o sea que pueden tener este tipo de movimientos, no como tal solo alrededor del Sol, sino también tienen otro tipo de movimientos. Y gracias a esto se dio las leyes de Kepler que hablan sobre el movimiento planetario. Después conocemos a Galileo Galilei, quien prácticamente descubrió o fundamentó que los cuerpos caían al mismo tiempo sin importar sus pesos. Es decir, que él puso un cuerpo más pesado que otro y los tiró al mismo tiempo desde el mismo lugar y fundamentó que el cuerpo pesado no caía primero, sino que ambos caían al mismo tiempo sin importar la diferencia de pesos. Además, él también propuso la teoría o el principio de la inercia y fue de los principales para dar la base a la física experimental gracias a esta teoría. De 1608 a 1691, el evangelista Torricelli inventó el barómetro y demostró la presión atmosférica. Roberto Boyle relacionó la presión y el volumen de un gas. De 1642 a 1806, Isaac Newton formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal. Charles Coulomb estudió la fuerza eléctrica entre las cargas. La edad contemporánea de 1789 hasta la actualidad. Rudolf Clausius de 1822 a 1888 y Lord Kelvin de 1824 dicen que la energía se mueve y se transforma en el universo y dan bases para crear hasta un motor o un refrigerador. James Clerk Maxwell de 1831 a 1879 logró demostrar que la electricidad más el magnetismo más la óptica es igual a una sola teoría física. Igual dijo que el electromagnetismo es el pilar de la física clásica junto a la mecánica y la termodinámica. De 1867 a 1934, Marie Curie fue la mujer que creó la radioactividad, un fenómeno que revolucionó la física nuclear y la medicina. Por su trabajo fue la primera mujer en recibir 2 premios Nobel. En el 1934 falleció a causa de la radiación. La relatividad especial, 1879-1955. Albert Einstein dijo que el tiempo y el espacio no son absolutos. La energía y la materia están relacionadas por la ecuación más famosa de la historia que él mismo inventó. De 1904 a 1967, Oppenheimer. Durante la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer
lideró el proyecto Manhattan, que desarrolló la primera bomba atómica. Gracias a este descubrimiento, cambió el curso de la historia y mostró el poder de la física. Ok, yo les voy a hablar sobre algunas teorías que hicieron que se cambiara el entendimiento de la física a lo largo de la historia. Como primera diapositiva tenemos la teoría de cuerdas. Es una propuesta de la física teórica que busca unificar todas las ramas de la naturaleza, como la gravedad, el electromagnetismo y la interacción fuerte y la interacción débil. Sugiere que las partículas fundamentales, como los electrones, los quarks y los fotones, no son puntos indivisibles, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Dependiendo de cómo vibre la cuerda, se mostrará una partícula diferente, por ejemplo, un fotón o un electrón. Como siguiente tenemos la teoría cuántica. Es una rama de la naturaleza que estudia el comportamiento de la materia y la energía a escalas muy pequeñas, como los átomos, los electrones y los fotones. Describe cómo se comportan las partículas subatómicas, a diferencia de los objetos grandes como las pelotas o los planetas. En este punto, las partículas se comportaban de maneras extrañas e inesperadas. Algo que se decía mucho en esta teoría era que al estar en un punto cuántico podrías estar en dos lados a la vez. El Big Bang. El Big Bang es la teoría científica más aceptada sobre el origen del universo. Explica cómo el universo comenzó hace aproximadamente 13.8 mil millones de años en un estado extremadamente pequeño, denso y caliente. Se decía que no fue una explosión en el espacio, sino una expansión del propio espacio-tiempo. Como última teoría tenemos la teoría M. Esta teoría es una propuesta de la física teórica que busca unificar las diferentes versiones de las teorías de supercuerdas en un marco coherente. Se desarrolló en los años 90 gracias al físico Edward Wright. Se decía que esta teoría es la candidata más amplia para la teoría del todo. Es capaz de describir todas las fuerzas y partículas del universo. Como uso de la inteligencia, a nosotros nos fue de gran ayuda la inteligencia artificial, ya que nos ayudó a obtener información, a fechas, incluso en el diseño de nuestra presentación, y para darnos cuenta, al darnos información importante, nos dimos cuenta que es muy bueno saber todo acerca de la física, ya que podría decirse que es lo que más ocupamos todo el tiempo al realizar cualquier acción, al hacer todo, ya estamos haciendo algo de física, y creo que esto nos ayudó mucho a darnos cuenta de lo importante que es conocer un poco acerca de la física. Y pues sí, la inteligencia artificial fue de gran ayuda en nuestra exposición. Como asignaturas que influyen en la física, tenemos la química, la biología, entre matemáticas. Pues podría decirse que todas las materias podrían estar, ya que pues en todas influye mucho la física. Como asignaturas de ingenierías está la ingeniería civil, la eléctrica, y pues podría decirse que en las que se ocupen muchas actividades de registrar cuentas, que tengamos que hacer acciones o algo así para que se pueda ocupar un poco de la física. Como conclusión, la física es algo importante que debemos saber, ya que, como ya lo dije, está en nuestro día a día y va a estar todo el tiempo. Podríamos interesarnos un poco, aunque no sea buscar tan a fondo, pero nos serviría de gran ayuda conocer
un poco acerca de la física. Es por eso que es importante saber un poco más acerca de su evolución para poder aprender y darnos cuenta un poco más de todo lo que está a nuestro alrededor. Y pues bueno, muchas gracias, profesor, por su tiempo y su atención. Esto fue todo de nuestra presentación.